Hola, hoy es miércoles 24 de mayo. Estamos en una nueva clase de este tema que es conocerse a sí mismo y despertar la conciencia. Es un poco más difícil de lo que parece y entonces por eso vamos superponiendo diversos conocimientos hasta que logremos pues algo firme, ¿no? Y también poder practicar los conocimientos, que eso es muy importante. Hoy vamos a hablar de la mente, más que un estudio de la mente, porque es un poco prematuro para una clase tan pronta, ¿no? O sea, todavía no tenemos más conceptos que nos hacen falta. No podemos hablar a profundidad, pero vamos a intentar eh, una cosa súper importante, que es tener quietud mental, porque esto nos va a permitir meditar. Y si nosotros logramos meditar, todos los conceptos que veamos, los problemas que tengamos, muchas soluciones van a venir de la meditación. Y esto no podemos hacerlo si no podemos calmar la mente. Así que por eso he puesto esto aquí, a pesar de que es un tema difícil, pero voy a tratar de hacerlo a nivel básico y que nos sirva para cimentar la práctica de la meditación. Todavía nosotros estamos en un nivel incipiente, ¿no? Hablamos de la relajación y en la relajación, pues se notó que recién íbamos a, pues, controlar el cuerpo físico, ¿no? Tratar de situarnos en un lugar y en un espacio y en un estado mental para meditar. Pero luego cuando logramos hacer esto viene un problema, ¿no? Que es que el pensamiento no para, parece una corriente interminable que empieza a recordarnos los problemas que tenemos, que se preocupa, que empieza a recordar todo tipo de cosas que se le puedan ocurrir y nunca estamos con la tranquilidad suficiente como para seguir en otro propósito, ¿no? Si yo dijera, voy a intentar analizar una escena de mi vida, por ejemplo, como un ejemplo cualquiera, pues no puedo porque mi pensamiento no para y no me deja. Entonces, por eso tengo yo que empezar a entender qué es la mente y empezar a entender cómo obtener calma, quietud. No, esto de la mente en blanco, porque muchas veces en la cultura popular o esoterista en general se dice, es que por ejemplo, los monjes ponen la mente en blanco, ¿no? Yo creo que eso casi no es realidad. Eh, Habrá algún nivel en que se pueda interpretar de esa forma, pero en general no existe la mente en blanco. En general, el común de de los mortales lo que va a obtener es calma o quietud de la mente. Y esta calma se tiene que obtener de forma natural, orgánica, ¿no? Que no sea forzada esta calma de la mente. Es muy importante que cada uno, pues, encuentre la forma de acallar esos pensamientos, pero de una forma que no sea violenta, ¿no? Que no me violente a mí, ni violente a la mente, ni violente mi cuerpo, ni nada, ¿no? Que tenga todas las características para llevarme a un estado de concentración. Esto es lo que vamos a buscar, ¿no? La meditación es cuando nosotros ya podemos lograr el estado de concentración. Antes no estamos meditando, estamos relajándonos o obteniendo la calma de la mente, ¿verdad? Relajando el cuerpo, relajando la mente, pero no estamos meditando. Hasta que logramos estas dos cosas, llegamos a podernos concentrar en un solo objetivo y ahí es donde viene la calma, la meditación, perdón. Bueno, entonces lo primero que debemos de hacer es definir mente, ¿verdad? La mente no es el cerebro. Es cierto que hay
un asiento intelectual en el área del cerebro, digamos, como para identificar un lugar físico. De hecho, cuando tenemos una gran preocupación, nos duele la cabeza. Y esto es muy importante porque no te podría doler el cerebro. El cerebro no duele. Entonces, no puede ser que si a mí me duele la cabeza, el pensamiento esté en el cerebro. El cerebro hace posible el pensamiento, pero la mente no está ahí. La mente está en otra dimensión. Forma parte de nosotros, pero no está en lo físico, ¿no? Por eso muchas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte pueden seguir pensando, porque su mente está totalmente operativa, no depende del orgánico, no depende de cuán conscientes estemos en el mundo físico, sino que tiene su propio funcionalismo. Bueno, eso es lo primero, ¿no? La mente es una parte de nosotros dimensional que sirve para procesar el pensamiento y adquirir formación también es el centro formativo y el centro razonativo. La mente tiene varias funciones, no una sola. Y estas funciones están condicionadas, dependiendo de quién use la mente. La mente es un instrumento, un instrumento intangible. O sea, aquí en el mundo físico no podemos verlo, pero sí podemos detectar lo que es la mente a través del análisis de nosotros mismos, ¿no? A través de la autoobservación. Bueno, entonces, ¿quién puede usar la mente? Ya más o menos entendiendo qué es, la conciencia puede usar la mente, el yo psicológico puede usar la mente y la personalidad puede usar la mente. Ya sabemos lo que son por las clases anteriores. Si el yo psicológico está utilizando la mente, tenemos pensamientos relacionados con los defectos, ¿no? Por ejemplo, tenemos gula, la mente está pensando cómo obtener su siguiente comida, ¿no? ¿Qué tipo de comida le va a gustar? ¿Qué le va a satisfacer? Y hay todo un proceso de convicción en que la mente nos convence a nosotros de accionar hasta que la máquina humana, que es este cuerpo físico, se mueve para obtener lo que quiere ese yo psicológico. Entonces me voy a levantar y voy a ir a la cocina a cocinar o a comprar o a lo que sea para obtener la satisfacción de este defecto psicológico. Entonces, pues dependiendo quién esté usando la mente, es el resultado que yo voy a tener y es lo que yo voy a hacer. Esto es muy importante porque ya viene la acción, ¿verdad? ¿Qué voy a, qué voy a hacer, ¿no? Cuando ya pensé algo previamente. Entonces es cuando la máquina humana opera y está esperando, pues acceder a aquello que le pueda causar satisfacción. Ahora, si en lugar de un yo psicológico es la conciencia, pues vamos a hacer cosas altruistas, por ejemplo. Va a llegar un momento en que nuestra conciencia nos mueva a realizar esfuerzos conscientes y padecimientos voluntarios. Y vamos a, por ejemplo, ayudar al prójimo, a enseñar a otros, no sé, cualquier acto de caridad. Porque entonces nuestra máquina humana está funcionando con la voluntad de la conciencia. Y aunque la mente sigue operativa, la mente no está en ese momento al servicio del yo. Es dependiendo de de quién está a servicio la mente, ¿no? Si es la personalidad la que usa la mente, vamos a tener mucha urbanidad, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder interactuar con los demás sabiendo qué puedo decirle a quién, qué no, siendo amable, esa cara que ponemos hacia los demás, ¿no?
hay cosas que van a estar en la mente me va a dar información, por ejemplo, qué convencionalismos hay, qué tengo que decir ahora, cuáles cosas no se dicen enfrente de la gente. Todo eso lo tengo en el centro formativo y mi mente va a acceder a él y me lo va a decir, ¿verdad? Y ahí es donde la personalidad, pues, toma posesión de la mente y la usa, pero esto es un instrumento. Entonces, cuando nosotros nos sentamos a relajarnos, vamos a notar que llega un momento en que nuestro cuerpo físico está relajado, pero que no podemos tener paz interior. Y eso es muy, muy importante porque esto es lo que buscamos, ¿no? Buscamos la paz interior. Así que para eso necesitamos calmar la mente. Entonces, pues cada uno va a tratar de lidiar con este instrumento tan difícil de manejar. La mente es maleable, pero no es fácil. Los budistas tienen toda la experiencia del mundo en la calma de la mente, pero les cuesta mucha disciplina y mucho tiempo el poder llegar a ser unos atletas del dominio de la mente. Ahora, esto no lo es todo. Como vamos a ver en siguientes clases, una cosa es saber calmar la mente hasta librarte de ella y otra muy diferente es cambiar de verdad. Bueno, pero para cambiar de verdad, primero necesitamos lograr la calma de la mente. Y esto es de lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Cuando nosotros estamos con la mente muy reactiva, no podemos escuchar. En la meditación se hacen dos cosas. Se obtiene información o se reflexiona, ¿verdad? Se espera, ¿y cómo se obtiene información? Pues esperando, ¿no? Para eso necesitamos que la mente esté espontánea, libre, que no tenga preconceptos ni prejuicios, sino que sepa escuchar. Si nos fijamos en nuestra vida cotidiana, casi nadie escucha libremente, sino que escuchan ya esperando responder. Y nosotros lo podemos ver en nosotros mismos. Por eso el autoconocimiento es la base del conocimiento de los demás también. Porque cuando yo lo veo en mí, me es fácil identificarlo en otro. En este caso, cuando yo hablo perdón, yo escucho para hablar, o sea que parece que estoy escuchando, pero ya tengo preparada la respuesta y solo estoy esperando esa pausa para entrar, ¿no? Y eso lleva una serie de cargas negativas, ¿no? Normalmente esto fluctúa entre el batallar de los opuestos, ¿no? Lo positivo y lo negativo. En lugar de estar abiertos, en lugar de estar en novedad, ¿no? Esperando a ver qué me dicen y después pensar sobre esto, ya tenemos algo como prehecho por ahí, ¿no? Por eso se llaman prejuicios, ¿no? Porque ya forman parte de mi bagaje cultural. Si a mí no me gusta determinado carácter de una persona, ya voy a estar prejuiciada, ¿verdad? Y cuando esa persona yo la escuche hablar, voy a estar pensando en que esa cualidad no me gusta. Cuando diga cualquier cosa, se lo voy a achacar a que es de esa forma que no me gusta. Y ya no voy a tener jamás apertura para escucharlo. Me puede estar diciendo la verdad más grande del universo y no lo voy a escuchar porque estoy prejuiciado, ¿verdad? Tengo esa colección de respuestas que ya están hechas, listas para lanzarlas, ¿no? Como si fuera una pelota que rebota. Pues eso se le llama mente reactiva, ¿no? La mente reactiva pues no puede entender a nadie, ni a sí misma, ni yo a mí mismo me puedo entender con una mente reactiva, sino que yo tengo que
calmar esa mente para yo poder entenderme a mí mismo y entender a los demás. Ahora, si yo me librara de eso, entonces llegaría a la realidad. Ahora, ¿qué es la realidad? Pues no lo sabemos. Lo sabemos y no lo sabemos. Esto es un poco complicado porque la realidad se dice que es lo desconocido de instante en instante. Quiere decir que en el proceso de conocimiento es como nosotros vamos a adquirir algo real, pero que solamente en el momento en que lo estamos conociendo se desvela para nosotros y solo es válido para nosotros. Esto es un poco truculento porque va a haber gente que nos puede decir, bueno, si es válido solo para ti, pues qué cómodo, ¿no? Es como una teoría conveniente. Pero cuando tú lo experimentas, te das cuenta que es así, ¿verdad? Que tú tienes un conocimiento, por ejemplo, del fuego basado en tu acercamiento al fuego. Y lo vas a interpretar y lo vas a interiorizar de diferente forma, depende cómo haya sido esto, ¿no? Entonces, esa realidad, pues no va a existir, ¿no? Imaginemos que yo tengo una preocupación, que tengo que eh, realizar, pues, una cosa muy difícil. Y siempre, y me estreso y me lleno de preocupaciones para hacerlo, pero después cuando ya está hecho, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Y cuando ya está hecho, la forma de verlo es totalmente diferente, porque no sabíamos cómo íbamos a cometer la tarea y parecía imposible, y creíamos que íbamos a fallar, pero cuando logramos hacerlo, hubo una serie de cambios en el proceso y nos dimos cuenta de que sí podíamos y que quizá no era, podríamos haber hecho lo mismo, pero sin el estrés. Entonces, esto es una meta que nosotros tenemos, ¿no? No es dejar de hacer cosas, sino hacer las cosas quitándoles la carga emocional, quitándole los pensamientos estos que nos torturan y esto es lo que queremos obtener con la calma de la mente, que esos pensamientos no sean ineludibles, que no sean pensamientos que me sobrepasan, que yo no puedo controlar, sino que tengamos cierta amistad con esos pensamientos para no hablar de algo violento y les pidamos por favor que nos esperen, por ejemplo, que los dejemos pasar como quien ve pájaros en el firmamento que simplemente van pasando. No importa, no les doy una carga emocional. Están ahí y los acepto como están. Entonces, esa es la base de calmar mi mente, ¿verdad? Si se dan cuenta, la mente no ha hecho nunca a nadie feliz. El estar pensando demasiado una cosa siempre nos llena de muchos sentimientos negativos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dejar de pensar que la mente es una gran cosa. La mente es un instrumento y va a funcionar como yo lo use. Pero todas aquellas teorías del poder de la mente y todo eso no son verdad porque solo en ausencia de la mente es cuando realmente somos felices. Si hacemos un poco de retrospectiva, cuando éramos niños, por ejemplo, y jugábamos libres totalmente, era cuando no pensábamos, cuando no había un proceso de preocupación, cuando no había un proceso de carga emocional de ningún pensamiento. Entonces teníamos esa inocencia, ¿verdad? Y esa inocencia la hemos perdido. Y la idea es recuperarla, que sí se puede recuperar, viendo las cosas con mente fresca, con novedad, como si fuera la única vez y primera que vemos todo en la vida. Y si ves una flor que te gusta, tienes toda la, ¿cómo se dice? Todo el derecho de emocionarte porque te gusta en un sentido positivo.
No sentirte tonto o sentirte em, como que es una niñería, ¿no? Pues precisamente hay mucho de los niños que tenemos que aprender, reaprender, ¿no? Tenemos que recordar también nuestra infancia o mirarlos, observarlos cómo son y cómo ellos ante una persona desconocida no reaccionan con prejuicio. Estoy hablando de muy pequeñitos los niños, casi de 2 años para abajo. Un niñito súper pequeñito que apenas si sabe caminar va hacia una persona confiado y con alegría. No, no tiene problemas, no te ve, de hecho, un niñito de esa edad o hasta un poquito más grande, si tiene abuelitos, los quiere muchísimo y no está juzgándolos si tienen los ojos arrugados o si o si están flacos o si están gordos, cualquier cosa física, al niñito no le importa, él siente el amor de las personas. Entonces hay mucho que aprender de la espontaneidad, de la frescura de los niños y recobrar nosotros esa capacidad de asombro. Se dice en el esoterismo que aquella persona que no tiene capacidad de asombro es muy difícil que logre cosas espirituales verdaderas. Tenemos que recuperar la capacidad de asombro, tenemos que recuperar la mente nueva, tenemos que dejar de reaccionar siempre hacia lo que estamos viendo con nuestra colección de juicios previos que tenemos ahí. Y bueno, para eso, y antes de que se me acabe el tiempo, pues vamos a ver cómo lo hago, ¿verdad? Esto de la mente es complicado. Hay mucho más que hablar, pero ahora nos vamos a concentrar en una sola cosa, que es lograr lo mínimo para poder concentrarnos. Entonces, ya estamos, como dijimos en la clase pasada, relajados. Hemos encontrado un lugar, hemos repasado el cuerpo físico, no tenemos hambre, no tenemos frío, no hay estímulos que nos molesten, ¿no? Hay un aroma agradable, todo está bien. Tenemos hasta una vela ahí encendida. Estamos listos para relajarnos. Y luego entonces ya viene en la pantalla de la mente todo lo que nos ha pasado en la vida, nos va a pasar, las cosas que tenemos pendientes, las preocupaciones que tenemos de la vida están ahí, recuerdos, todo está ahí. Entonces, vamos a empezar a ver cómo vienen, porque vienen así como por oleadas. Si estamos pensando en algo, no pensamos simultáneamente en otra cosa, sino que un pensamiento ocupa nuestra mente a la vez. Vamos a pensar que no tengo pan y tengo que ir a comprar el pan antes de las 8 de la noche que me cierran la panadería. Entonces, eso va a ocupar el total de mi mente. Ay, estoy aquí intentando relajarme, pero ya van a ser las 8, no sé qué hora será. Me senté a las 7, no sé cuánto tiempo llevo aquí. Puede ser que me cierren y eso está run, 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 run. Pero solo está eso. Se me puede medio olvidar y puede venir otro pensamiento. Debería decirle a mi marido que vaya a él y quizá ahí entra otro, un yo psicológico, por ejemplo, de la autoconsideración o de la autocompasión que empieza, sí, debería ir él porque nunca me ayuda, porque no sé cuánto, es que yo me siento muy mal y ya viene toda una carga de emoción negativa. Bueno, la primera tarea es no perdernos en ninguno de esos pensamientos, saber que vienen uno a la vez y detectarlos. Yo estoy esperando nada más. No estoy ni queriendo pensar ni queriendo dejar de pensar. Solo espero. Viene el pensamiento del pan y yo puedo decirle a la mente, mira mente, el pan lo vamos a comprar a tiempo, no te preocupes, puse una alarma.
Así que eso déjalo, déjalo. Ya nos preocuparemos cuando suene la alarma. Entonces la mente como que dice, bueno, ok, pero inmediatamente te trae otra cosa, ¿verdad? Entonces viene el rencor hacia el marido. Entonces tú dices, mira, mente, ahora no vamos a arreglar eso. Necesito relajarme. Y lo quitas. Y luego viene otro pensamiento y lo sigues dejando pasar, dejando pasar. Esa es la clave principal de calmar la mente. Como si fueran pájaros que pasan por el cielo, pero no causan ningún disturbio. Simplemente pasan, no dejan huella. Que hace 20 años mi abuelito me correteó con una vara, lo dejamos pasar. Ahora no, mente, ahora eso ya tiene mucho, déjalo pasar. Después pensamos en eso. Que dentro de 5 años tengo que hacer un pago de la casa. Mira, mente, dentro de 5 años me dices, déjalo pasar, déjalo pasar. Todo lo que viene a ser pasado, presente, recuerdos, futuro, em, emociones negativas, preocupaciones, concentrándonos en la respiración, inhalando y exhalando, dejando que estemos aquí y ahora, en este punto, relajados, sin forzar el estado, simplemente dejando pasar los pensamientos. Si tenemos dudas de que la mente tiene un fin, simplemente tenemos que darle una tarea. Por ejemplo, a ver, mente, lo que decíamos de los koanes, ¿no? Que son preguntas filosóficas del Zen que sirven para que la mente se quede sin pistas, ¿no? Sí, ya no sepa qué decir ni qué hacer. Entonces, a ver, mente, si eres tan buena, dime, si hay un árbol en el bosque y se cae y no hay nadie para escucharlo, ¿hace ruido? Y la mente pues se va a empezar a teorizar. Sí, porque bla, bla, bla. No, porque bla, bla, bla. Va a estar así, fluctuando. Y tiene, los argumentos de sí y no son igualmente válidos. Como esta pregunta no tiene respuesta, se queda como congelada. Y ese es el momento en el que nosotros debemos entrar con concentrarnos en una cosa más interesante, más importante que las preocupaciones y los recuerdos que nos trae la mente, emociones negativas. Luego tenemos otra posibilidad, darle una tarea, imposible también. Y no, aunque no sea imposible, aunque sea posible, pero con una tarea que está medianamente difícil, la mente ya no sabe qué hacer. Por ejemplo, si le dices, a ver, mente, vamos a sumar 8 cada vez, ¿no? 8 más 8, 16 más 8, más 8, más 8, más 8, más 8, hasta que tengas que hacer tanto esfuerzo en hacer las cuentas que se queda totalmente helada, ¿no? Es lo que hace la gente cuando, por ejemplo, te preguntan en un crucigrama, ¿no? Palabra de 5 letras que empieza con A y es un vegetal, qué sé yo, y empiezas a pensar y de pronto ya no puedes pensar, ya no puedes pensar. Ahí se acabó la corriente de la mente. La corriente de pensamientos de la mente se acaba cuando le das una tarea que no puede acometer o en un shock emocional. Eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero para demostrar que la mente tiene un final, cuando viene un problema muy fuerte, estamos viendo un choque, por ejemplo, es muy común que nos congelemos. Ahí sí, si tú no estás viendo el choque, perdón, y te preguntan qué hacer, tienes varias ideas.
pues llamar a emergencia, esto, ver si está alguien herido, tener cuidado al acercarme, pero sí lo estás viendo, el shock emocional es tan fuerte que la mente se esfuma, te quedas así, totalmente congelada. Hay gente a la que le pasan exámenes, por ejemplo, que son muy difíciles o muy importantes, se queda congelada. Y no es su culpa, es simplemente que la mente tiene la mala costumbre de no responder cuando se le necesita. Por eso no debemos confiar en ella, porque además es muy traicionera. También la memoria es muy traicionera. A veces creemos que no se nos va a olvidar nunca algo y después ya estamos seguros que no nos acordamos. Y esto pues es porque en el centro formativo todo se evapora. Donde no se evapora es en la conciencia. Con la meditación, después de calmar la mente y acometiendo una sola tarea de concentrarnos en ella, en un estado de cuerpo y mente en calma y emoción, claro, pues es donde vamos a poder aprender cosas que quedan para siempre, hasta otras existencias. Bueno, esto a lo mejor ya es mucho decir, pero vamos a hablar de esto más adelante. Eh, Nos quedan 3 minutos. Yo creo que es un tema un poco complicado, por eso quiero dar este tiempo por si alguien quiere preguntar algo. Em, Empezamos antes de que llegara Gregory y Sandra, y bueno, también queremos decir hola a todos, a Gregory, a José, a Miriam, a Maru, a Sandra. Y si alguien tiene alguna pregunta o algo que comentar, tenemos 2 minutitos, así contados. Cada uno puede abrir su audio, ¿eh? No está restringido. Hola, Hola, hola. no, no tengo preguntas, nada más quería saludarte. Este, sí, es un tema bien complejo. Gracias. Sí, y a veces es divertido, a veces es desesperante, Claro, pero cuando ya empiezas a ser consciente de, de tus reacciones, de lo que sientes, de lo que piensas, es es muy interesante, ¿no? Es muy claro. interesante cuenta el ejemplo del pan que decías, ¿no? Que te quieres comer el pan y que una parte de ti te dice, sí, cómetelo, y la otra dice, no, ya sabes qué te va a pasar, ¿no? Y, Así que no debes, ¿no? Sí, por supuesto. no debes, ¿no? Y hay otra parte que te dice, bueno, ya sabes, ¿no? Ya sabes qué te pasa si comes pan, ya sabes qué pasa si no te lo comes, cómo estás. Entonces escoge, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Estar Claro, ahí tranquilo? hay una lucha, ¿no? Mental Sí, entre una cosa y la otra. sí. Y eso Seguramente quien no quiere comerse el pan es la conciencia. Quien quiere comérselo es el yo de la gula, ¿no? Y cuesta ahí la moderación. Es, ay, sí, y pues mira, estos son como se dice aproximaciones sucesivas, ¿no? ajá, A sí, veces con un poco más o un poco menos de éxito, pero poco a poco abordando el problema, ¿no? Y sí se puede, poco a poco te deja en paz la mente, porque sí, la voluntad nuestra tiene que prevalecer sobre la mente, eso es muy importante, no, nunca perder de vista que sí se puede. ajá. Sí, yo creo que eso es lo interesante que vas descubriendo, ¿no? Poco a poco. Sí, claro. El cómo no dejar que te gane ese deseo, ¿no? Porque era lo que yo pensaba en la semana. Yo creo que a final de cuentas todos los impulsos que tenemos